interpreta de distintas formas. Al tú no poder expresarte libremente, al tú no poder decir las cosas como las pido. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir para poderme salir de la residencia y venir a España como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días, sí, de varias reuniones, porque el documento hacíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. En la residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. La acato porque no tenía otra opción pero sí estaba en desacuerdo con la decisión. Así fue que sucedió todo. ¿Y es cierto que algunas veces se presentaron cuando usted estaba dormido y se lo sacaron de la cama, como se ha dicho? No. ¿Eso ha sido así, no? No. Okay. Esas fueron reuniones que se hicieron, algunas duraron mucho tiempo, varias horas, pero en horas hábiles, okay. no en horas de descanso. Vale. Y se mostraron fotos, se mostraron grabaciones de esas conversaciones que se estuvieron de forma personal y en privado en la embajada. En esa foto aparece el embajador de España en Venezuela. Sí. Y entonces, evidentemente, me gustaría saber cómo interpreta usted que se hayan tomado registros de esas conversaciones para luego divulgar lo que sucedió y que se haya hecho en la embajada. ¿Es un asunto normal y regular? ¿Debió el embajador de España participar y ayudarlo o cómo lo ve? El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Le parece extraño? Pero ¿se preparaba usted para eso? No, en absoluto. Si alguien lo hizo de manera, sin autorización de nadie, porque a mí no me pidieron o me dijeron nunca que estas conversaciones las estaban grabando o las iban a grabar. ¿Y usted cree que el embajador tampoco sabía? No sé, no me atrevo a afirmarlo. Él estaba en su casa, en su residencia, okay. Pero él no creo que haya sido en absoluto, ¿no? Ya. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad. Él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. Okay. ¿Usted cree que salir del país era su única opción o su mejor opción en las circunstancias en que estaban desarrollándose las cosas? No sé si era la única, porque podían haber otras. Yo me podría haber ido a esconderme, pero yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo,
transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Es algo que conversaron con María Corina Machado. ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo? Ella no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Okay. Sabemos que usted estuvo en una embajada pocas horas después de las elecciones, ¿no? Perdón, una aclaratoria. Yo estuve 32 días también en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde me brindaron protección y donde tuve todo tipo de facilidades igualmente. Pero ahí no hubo ninguna de negociación que tuviera que ver con mi salida. El embajador, un poco horas antes que usted llegara a Madrid, dejó ver que también entró en esa embajada porque también se sintió coaccionado y en riesgo, ¿no? ¿Quiere decir que las horas inmediatas después de las elecciones comenzó contra usted alguna coacción? Mira, yo venía de un acto de la campaña electoral a mi oficina y un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Y eso fue lo que hice. Era una buena fuente quien dio la información, y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a buscar protección a una de las embajadas donde te digo, en la embajada de Holanda. Perdón, que venían por mí significa que lo iban a detener, claro, o claro. que podía No, que venían a arrestarme, y uno sabe lo que eso significa en estas condiciones. ¿Usted me puede decir en qué circunstancias están sus familiares en Venezuela? Entiendo que está su hija allí y parte de su familia. ¿Ellos pueden salir del país? ¿Piensan hacerlo? ¿Me puede describir qué es lo que está pasando? Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con 2 hijos, y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. De alguna manera, yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé, transmitido al presidente de la Asamblea Nacional. Eso es el otro documento al que él se refiere. Ese es el otro documento al que él se refiere. ¿Qué otras garantías le ofrecieron a usted? No, las pedí yo. Fue que me ofrecieron, las pedí yo. Garantías a mi familia, que se quedaba allá, a mis bienes, mi apartamento. No tengo mayores bienes sino mi apartamento, mi automóvil y más nada. Ese tipo de cosas. Okay. ¿Y pidió la liberación de presos políticos? Claro. ¿Se negoció? No se negoció, pero sí abogué por ello, porque esa es una de las causas que nosotros tenemos de manera permanente en Venezuela y en todos los foros internacionales a donde podamos llevar esa voz. ¿Temía usted que entraran a las embajadas? Mira, hay el temor que puedan hacer algo con los refugiados o los asilados que están en la embajada argentina, sobre todo ahora que el gobierno argentino sacó al personal de allí y que están bajo la protección del gobierno de Brasil. Ese es un temor que está allí, pero hasta ahora, por supuesto, afortunadamente, y confío que no se vaya a realizar ninguna acción contra ellos. ¿Usted cree que puede correr la misma suerte otros líderes de oposición que están al frente en este momento en Venezuela y tengan que salir del país como lo hizo usted? Se lo pregunto por María Corina Machado. ¿Usted cree que ella tendrá que salir del país? Confío que no, pero eso es una situación que puede presentarse con cualquier dirigente político que se pueda ver en riesgo. Bueno, lo que ahora le quería preguntar es y pedir apoyo internacional. Y usted ya ha recibido apoyo internacional, ha recibido el respaldo del Parlamento español, el respaldo del Parlamento europeo,
muchos países latinoamericanos han reconocido Sí. Y han defendido que tienen que presentarse las actas, un reclamo que hace usted también, Estados Unidos. En el pasado, la oposición también tuvo mucho apoyo internacional, pero eso no logró conseguir una transición a la democracia en Venezuela o un cambio político. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer ahora diferente para que esta vez sí se consiga esa garantía y se pueda el 10 de enero usted juramentar? Que se respete el derecho y la voluntad de 8 millones de electores que escogieron y votaron por mí el 28 de julio. Ese es lo más importante, ese es el capital más grande que tenemos en esta oportunidad. ¿Pero qué cree que tienen que hacer los países que apoyan en este momento que el resultado electoral? Exigir al gobierno que cumpla lo que en toda democracia puede ocurrir. Hay un ganador, ese ganador toma posesión de su cargo. El perdedor sigue en la actividad política y esperará su momento para volver. Le pregunto más. ¿Estados Unidos debería reforzar sanciones? ¿La Unión Europea debería reforzar sanciones? ¿Deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para conseguir mayor presión? Sobre ese tema no quiero opinar. ¿No quiere discutir este tema o no lo considera? No, es importante, pero no quiero opinar sobre el particular. Ok. ¿Y usted cree que países que en este momento han dado respaldo a Maduro, China, y Rusia, Irán principalmente, también deberían revisar su postura frente a lo que acaba de pasar en Venezuela y por qué? Bueno, ellos están pueden optar por seguir con esa línea, pero ellos tendrían que ver que en Venezuela ocurrió el 28 de julio un proceso electoral transparente, donde votó una inmensa cantidad de venezolanos que se expresaron por una fórmula distinta a la del gobierno y que la lógica es una democracia que unos ganan y otros pierden. Y el que ganó debe ejercer el gobierno para el cual fue electo. Estados Unidos ha impuesto recientemente sanciones a los artífices de defender un resultado electoral que ustedes no reconocen y de hacer más persecución a líderes políticos. ¿Usted cree que la Unión Europea debe continuar esa decisión de Estados Unidos para conseguir presionar a Maduro o cuál puede ser el mecanismo que sigue ahora? Estás volviéndome a caer en lo del tema de las sanciones, sobre el cual no voy a caer, pero pueden ser todo lo que sea presión al régimen para que acepte el cambio de la voluntad popular, es bienvenido. Ok. ¿Usted está de acuerdo con que debería haber sanciones? No, yo no estoy hablando de sanciones, es un tema que no quiero abordar, pero todo esfuerzo que se haga para convencer a los actores políticos para que respeten la voluntad popular es bienvenido. Okay. A usted, sobre todo aquí en España, comparan el caso de Edmundo González con el de Guaidó. ¿Teme usted que efectivamente lo que sucede en Venezuela es que se cree un gobierno paralelo, que la comunidad internacional reconozca a uno y no a otro? No. ¿Qué tiene que ser distinto ahora para que no pase lo de Guaidó? Hay una diferencia fundamental en ambas situaciones, y es el hecho de que mi candidatura fue respaldada por 8 millones de venezolanos que votaron por un cambio en paz y una transición en paz que aspiramos llegar el 10 de enero. Veo que va a hacer un recorrido por Europa. Aspiro. Pero espera también más apoyo de la comunidad latinoamericana. ¿Qué espera de Lula? ¿Qué espera de Petro? Bueno, ambos están haciendo un esfuerzo a manera de una mediación internacional para convencer a Nicolás Maduro a que acepte que ha habido un cambio que respete la voluntad popular que se expresó el 28 de julio. Es un esfuerzo que siguen haciendo y que entiendo que van a seguir en esa línea. Hay una próxima reunión que va a tener lugar en estos días, en donde entiendo que van a seguir insistiendo para que se dé el respeto a la voluntad de 8 millones de electores que votaron el 28 de julio.
¿Usted cree que es posible persuadir a Maduro de una transición? ¿Qué se puede conseguir? Y si es cierto que hay actores como el expresidente Zapatero que intentan una transición de año y medio, si eso es cierto, si se ha pensado en ello. Mira, el ejercicio de la mediación o de la intervención para que el presidente Nicolás Maduro acepte los resultados es un esfuerzo que nosotros le damos bienvenida y aspiramos, confiamos que pueda tener resultados. ¿Qué rol puede jugar España en este proceso de transición? Muy importante, como lo viene haciendo. Bueno, porque España es un país que tiene un peso, una voz propia en la comunidad iberoamericana y tiene la credibilidad de ser una democracia efectiva y tiene peso en el concierto mundial. O sea, la voz de España es una voz reconocida y que puede jugar un papel importante en un esfuerzo internacional de mediación para convencer a Nicolás Maduro a que acepte la voluntad popular expresada el 28 de julio. ¿Qué significa que todavía el gobierno de Sánchez no lo haya reconocido como presidente electo? ¿Cree que es parte de este proceso de intentar...? Bueno, mira, ellos han tomado por ahora esta decisión y no descarto que puedan hacer un cambio más adelante. ¿Qué le dice a los venezolanos que votaron por usted y lo vieron salir del país? Bueno, que esa es una realidad que estamos enfrentando los venezolanos hoy en día, que estamos luchando contra un gobierno que no es un gobierno democrático, que estamos luchando ante un gobierno que no acepta las reglas de la democracia y que estamos convencidos de que vamos a hacer el cambio y la transición democrática en paz como aspiramos. ¿Usted cree que puede haber todo lo que ha pasado estos días margen para que muchos se decepcionen con las acusaciones de Jorge Rodríguez y todo lo que ha pasado? Eso lo que hace es reforzar más la voluntad de cambio y el esfuerzo que estamos haciendo todos los venezolanos, que queremos un cambio en Venezuela, un cambio en paz y en democracia. Jorge Rodríguez ayer en la noche volvió a hacer otra mesa y decía que podía divulgar un nuevo documento. Le voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿a qué se puede estar refiriendo Jorge Rodríguez, si nos puede adelantar? Y dos, ¿por qué usted no lo dijo, por qué usted no habló rápidamente antes de esa carta que se difundió? Nosotros suscribimos, o yo suscribí, un documento, ambos, que fue el primero, donde señalamos puntualizamos las posiciones. Y yo pedí garantías que te mencioné hace unos minutos, garantías para mi familia que queda en Venezuela y garantías a mis pocos bienes personales que tengo allá. Ese es el segundo documento al que él se refiere. Un documento muy breve de 4 puntos. ¿Es cierto que a usted le dijeron que tenía que limitar sus declaraciones? ¿Nunca se pactó nada de eso? En absoluto. ¿Y con el gobierno de España tampoco? Tampoco. En el proceso de asilo usted no tiene ninguna... Absolutamente, nada de eso. Okay. Pues lo único que me toca preguntarle es ¿qué es lo próximo que va a hacer? ¿Cuál es su próximo plan? Continuar trabajando porque se respete la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mi candidatura el 28 de julio. Pero, a ver, un poquito más detalle. ¿Qué gobierno o persona o líder político en Europa cree usted que debe conversar, con el que debe conversar para lograr ganar más terreno? Yo estoy convencido que en España la buena mayoría de la dirigencia de este país está de acuerdo con lo que yo represento. Y eso mismo se dio ayer en la votación en el Parlamento Europeo, donde una buena mayoría de los europarlamentarios votaron la resolución por el que se me reconozca como presidente electo de los venezolanos. Ahí hay un buen número de todos los países que forman parte en el Parlamento Europeo. ¿Y en Estados Unidos, frente a las elecciones que vienen, usted cree que va a tener el mismo respaldo, gane uno o gane el otro?
Tendremos que ver, no me atrevo a aventurarme de aquí a noviembre a lo que vayan a hacer Kamala Harris o Donald Trump. ¿Puedo preguntarle? Otra. ¿Puedo preguntarle si usted sigue siendo la persona correcta para liderar a Venezuela ahora que está fuera del país en España, para que, por lo que entendemos, ha tenido un par de asuntos de salud y también porque puede ser que estoy equivocada y que puede ser que hay algunos venezolanos que están decepcionados por su salida del país? ¿Sigue siendo la persona apta para liderar? Bueno, el 28 de julio así lo expresaron. Y segundo, yo no tengo ningún problema de salud. ¿Y sigue queriendo liderar a Venezuela? ¿Perdón? ¿Sigue queriendo liderar a Venezuela? Claro que sí. Yo quiero hacer respetar la voluntad de los 8 millones de venezolanos que votaron por mí el 28 de julio. Y esa es una decisión que ya fue tomada y yo aspiro a honrarla cabalmente. Encontrar data o pruebas, ¿no? Pero uno como venezolano lo ve. En lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿usted siente que después de las elecciones se ha incorporado en la sociedad civil venezolana un miedo mayor que va a generar una salida de muchos dirigentes, periodistas, activistas de derechos humanos, gente fundamental incluso para sostener el país? Mira, eso siempre ha venido ocurriendo, no ahora, esta es una circunstancia muy específica, pero en Venezuela ha ocurrido el hecho de que somos hoy en día la principal migración latinoamericana es revelador de la frustración que hay en el país con este régimen que ya lleva 25 años en el poder, y lo que ha producido es eso: desencanto, desinstitucionalización, un país prácticamente en ruinas. Pero estos 1.800 detenidos en Venezuela y también la sensación de que las instituciones no están reconociendo el resultado, ¿pueden generar una nueva ola? ¿Está pasando? Eso ha sido un proceso que ha venido constante y ha venido sucediendo y allí está. Eso es una realidad inocultable. ¿Y esta gente que está saliendo de Venezuela, usted cree que es fundado el miedo que tienen? Le vamos a generar las condiciones para que regresen al país.